A conocer la apuesta del Gobierno Nacional a través de un convenio, el convenio número 280 de 2012 con la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de poder construir el manual de valoración ocupacional para las personas con discapacidad. Hace un rato con otros actores, algunos todavía continúan con nosotros, se habló del manual de calificación, certificación de discapacidad, y ahora estamos hablando del segundo manual, que ya tiene otro ámbito de aplicación, que se centra en las capacidades, las potencialidades y las posibilidades de realización de las personas con discapacidad. ¿Sí? Tradicionalmente ya tenemos pues un ejercicio que tiene que ver con las juntas calificadoras, basados en el Manual Único de Calificación de Invalidez, que califican pérdida de capacidad laboral. Pero resulta que no solo nos restringimos a lo laboral, y no hablar de pérdida de capacidad laboral pues tiene unas limitantes que no nos permite hablar de las potencialidades que las personas con discapacidad tienen. Yo quiero agradecer a unos sectores privados. Estoy hablando de ONGs, de otras organizaciones y del mismo sector productivo. En el marco de ese sector de barreras de acceso a oportunidades laborales, se empezaron a dar unas conversas en ese momento con el ministro Santamaría, cuando él era el ministro de Protección Social antes de la decisión del ministerio, y a partir de allí se generó una mesa de trabajo que tenía como meta suplir o superar la barrera que se nos presentaba con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que tiene relación a ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida en virtud de su discapacidad, contrario al desempeño, a la norma pues laboral como para cualquier otra persona, o sea, que sea discriminante por su discapacidad. En esas mesas, fundaciones como Best Buddies, como varias organizaciones en este momento, Amigos con Calor Humano, la misma Fundación Saldarriaga Concha, me disculpan si se me queda en el ambiente alguna, Arcángeles, y todas las organizaciones. Por eso es que no me gusta siempre mencionar, porque corre uno el riesgo. Es preferible decir a todos y todas que empezar a mencionar, porque corre uno el riesgo de dejar a algunos por fuera. En el mismo marco de pacto de productividad, en fin, en muchos actores determinaron como una de las barreras, uno, ese artículo, y segundo, que muchas empresas, en función de poder acceder a los beneficios de ley de exención tributaria y demás, necesitaban una certificación de esa discapacidad. Y en ese sentido pues hablábamos hasta qué punto el trámite debe hacerse con la Junta, o hasta qué punto un trámite con la Junta nos determina que una persona con discapacidad cognitiva como un síndrome de Down es declarado incapaz absoluto. Me disculpan el término, estoy acudiendo al término que dice la ley, que no lo comparto, pero pues en términos legales así lo dice, lo que además cerraba las puertas, en el sentido de que si es incapaz absoluto quiere decir que absolutamente no tiene capacidades, y no es lo que nosotros pensamos y lo que la evidencia, la experiencia demuestra que no es cierto. Entonces, en ese sentido, se habla de la necesidad de poder hablar de las capacidades de las personas con discapacidad. En la sesión que acaba de terminar, algunos, los que no estaban para ese momento, pues porque la convocatoria se dividió, se hablaba acerca de qué tan importante es contar con una certificación, si es un rótulo, si responde o no responde a derechos. Pero también al finalizar concluíamos tener en cuenta todo eso, y sabemos que desde acá van a salir muchas orientaciones de ustedes, muchos interrogantes sobre los cuales no vamos a tener respuesta porque el proceso de construcción apenas inicia, pero que sí nos van a ir abriendo camino y nos van a ir dando luces, que es lo que esperamos para decir, bueno, esto por dónde hay que coger, cómo lo amasamos, cómo lo movemos. Entonces, se hablaba también en la medida en que esto sirva para destrabar y superar barreras, tendremos que irlo implementando hasta que toda la sociedad en general se apropie de los derechos de las personas con discapacidad, y todos, incluidas las mismas personas con discapacidad, seamos garantes de derechos para todo el mundo.
pero en este momento pues tenemos unas barreras a superar y esperamos que esto contribuya de una u otra forma a ir generando esos procesos. Entonces, en la agenda del día de hoy, ya haciendo este saludo, me presento. Mi nombre es Clemencia Nieto Alzate, yo soy profesional especializada de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. En nombre del Ministerio y de la doctora Susana Helfer Vogel como directora o jefe de la Oficina de Promoción Social, todo su interés. Estuvo en la primera parte, pero por solicitud del despacho de la ministra tuvo que ausentarse y ahí sí gaseosa Matatinto, pues no pudimos hacer nada para detenerla. Entonces les damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar acá. Nos acompaña también el profesor Edgar Cortés Reyes, aquí a mi lado, del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Medicina, quien es el director de este proceso, de este proyecto, en el marco de ese convenio administrativo interadministrativo número 280 de 2012. Con ellos pues vamos a empezar con la participación de todos ustedes y muchos otros actores, ¿sí? Algunos hablarán a través de ustedes y nosotros de aquí tendremos que llevar la vocería a esos otros actores que hoy no pudieron estar acá. Este es uno de varios encuentros que vamos a tener a lo largo del proceso. Entonces nos acompaña también todo el equipo técnico de la Universidad Nacional, la asesora para este proceso, la doctora Marisol Moreno, y vamos a contarles de qué se trata, en qué consiste este proceso, cómo está concebido para su para su construcción, y finalizada esa parte pasaremos a una sesión de preguntas o reflexiones al respecto que nos van a acabar de dar orientaciones. No todas las preguntas van a tener respuesta hoy, y si las tuvieran pues no hubiésemos tenido necesidad de ir, ¿sí? de estar compartiendo con ustedes, porque lo que antes necesitamos son reflexiones y luces que nos ayuden a ir preparando ese camino que se ha bosquejado. Entonces los dejo con el profesor Edgar Cortés Reyes. Él nos va a contar entonces en qué consiste y cómo va a ser el proceso de construcción del manual. Muy buenas tardes. Bueno, agradeciendo nuevamente su presencia, y dado que ustedes estaban convocados a las 4 de la tarde, trataré de ser lo más breve en función del tiempo. Les voy a presentar a continuación lo que desde el Grupo de Trabajo de la Universidad Nacional tenemos previsto como alcance y objetivos de este proceso. Inicialmente quisiera contarles que tenemos un grupo de trabajo que está conformado por profesionales que hemos estado vinculados con la discapacidad de años atrás. Yo estoy en la dirección y me acompaña en forma muy precisa y excelente por demás la doctora Marisol Moreno Angarita. Ella es fonoaudióloga, tiene una maestría en comunicación y un doctorado en salud pública. También en el equipo de trabajo contamos con el concurso de Sadet Mena Ortiz. Ella es fisioterapeuta y es egresada del programa de la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional. Andrea Cárdenas Jiménez, psicóloga, experta en medición, que nos va a apoyar en el proceso. Ella tiene también una maestría en salud pública. Olga Beatriz Guzmán, ella es terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional. Esperanza Rodríguez Ferro, ella es terapeuta ocupacional, especialista en administración ocupacional y magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional. Zulma Giraldo, quien está adelantando sus estudios en salud pública, en este momento es candidata a magíster, y dos estudiantes que nos han apoyado en el proceso y en otros proyectos anteriores, Tatiana Riveros y Diana Álvarez. Quisiéramos contar entonces que el objetivo que pretende este proyecto mediante el convenio que la doctora Clemencia presentó es elaborar pues el manual de valoración ocupacional de las personas con discapacidad. Este es un proceso que se suscribe el convenio, hace un poco más de un mes, pero es un proceso que se está trabajando desde el año pasado. Pues agradezco y sé que hay algunas personas que están en esta sala que contribuyeron a que ese proceso fuera tan eficiente como lo estamos viendo. Obviamente no partimos de la nada, estamos partiendo de una contextualización normativa que propone desde el año 97, en el artículo 5 de la ley 361, la necesidad de que las personas con limitación deban aparecer calificadas como tales, que tengan un carnet que en su momento servía solamente para el sistema de seguridad en salud,
pero que queremos trabajar justamente que eso trascienda el ámbito de la salud y le permita a estas personas pasar al ámbito de lo laboral. También como un referente normativo tenemos la ley 1346 del 2009 que está entendiendo esta circunstancia como enmarcada dentro de un contexto a nivel mundial, en tanto que esta ley está adoptando lo que prevé la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y finalmente también estamos enmarcados en el proyecto de ley estatutaria 167 de 2011, mediante el cual pues se están dictando, o hay la propuesta de que se dicten disposiciones que permitan garantizar ese ejercicio de los derechos que estaba previsto desde el año 97. Este es un proceso que tiene 5 fases, a saber, la primera, les decía que no partimos de la nada, entonces estamos en el trabajo actualmente de elaborar un documento que nos permita dar cuenta de la conceptualización y de la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, frente al proceso de discapacidad y ocupación. Pretendemos, y es uno de nuestros compromisos con el Ministerio, desarrollar un documento que nos sea como base del estado actual del arte frente a la situación en mención. Mencionaba también en la presentación anterior que esta, a nuestro modo de ver, es la fase más importante porque es una fase transversal durante todo el proceso, en donde estamos esperando contar con actores tan importantes como ustedes, desarrollar conversatorios con diferentes grupos de interés, porque nos hemos dado cuenta que estos procesos requieren justamente de eso, de convocar no solamente a los aliados y a los amigos, sino a quienes no están de acuerdo con nosotros, justamente para hacer un proceso mucho más deliberante, un proceso más participativo y un proceso con una diafanidad en su presentación. Después de eso, entonces, vamos a convocar a unos lectores. Una vez hayamos propuesto una versión inicial de este documento, estos lectores van también a tener una guía de trabajo para que hagan una lectura crítica de los documentos que van a aportar al proceso, que van a irlo afinando. Y finalmente vamos a desarrollar unas mesas de trabajo con los diferentes grupos y dése cuenta que de esta manera estamos estableciendo diferentes puntos de tamización para que el documento llegue a un feliz término. Les mencionaba entonces que esta es una fase que es transversal a todo el proceso y por lo tanto va a durar durante los 6 meses de este proyecto. La primera fase aspiramos en 4 semanas, a partir del inicio, tenerla realizada. La tercera fase es como tal la construcción del manual de valoración, que como les mencionaba, con el grupo de trabajo que hemos constituido, vamos a hacer una propuesta que recoge toda esa información nacional e internacional, toda la experiencia que hay, y es una fase que estamos proponiendo que se desarrolle en 4 a 6 semanas. La fase subsiguiente, la fase cuarta, es una fase en donde aspiramos a tener un formato en 2 versiones, tanto impresa como electrónica, de este manual de valoración ocupacional de las personas con discapacidad, pero es una fase en la que también nos interesa hacer un ejercicio de pilotaje para identificar vacíos, para mejorar esta que esperamos se constituya en una herramienta que cumpla con la función y con el objetivo para el cual está previsto. Una quinta y última fase, una vez entonces ya tenida una versión consolidada de este manual y una vez hechos los diferentes momentos de tamización, tenemos la intención, y es un compromiso además con el Ministerio adquirido, de generar un curso básico virtual de formación. En la sesión anterior hubo una gran cantidad de preguntas dirigidas a quiénes deben aplicar esta herramienta. Entonces, lo que quisiéramos pensar es que las personas que la vayan a aplicar, obviamente tomen este curso, que estén absolutamente entrenadas para que lo apliquen de una forma tal que este sea una herramienta que tenga la verdadera confiabilidad y validez que esperamos. Y quisiéramos finalizar entonces haciendo una socialización de los resultados. Mencionaba también que lo fácil hubiera sido que nos contratan, nosotros nos sentamos en la universidad, hacemos un documento y lo entregamos al ministerio. No, queremos hacer de este un proceso muy transparente, con la participación activa de todos ustedes y de las personas que lo representan, de forma tal que el resultado pues seguramente no va a dar cuenta y no va a estar contentos a todos por la diversidad de las diversidades, como la profesora Marisol bien ha mencionado, pero que esperamos que tenga la suficiente calidad
y el impacto que la sociedad espera frente a esta situación en particular. De forma tal que los productos que vamos a ir allegando, productos que van a estar colgados en la página, que ahora se les va a presentar, ahí están en la diapositiva, son productos que van a ser resultado de cada una de las fases y que finalmente nos van a llevar a un producto final donde tendremos un documento que esperamos esté suficientemente afinado después de esos procesos de socialización que haremos con los grupos de apoyo, con los grupos de lectores y con los grupos de revisores para llegar finalmente a un consenso. Esta es nuestra dirección, tenemos un correo manualvaloracionocupacional@gmail.com